Tres. Bueno, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de ideas. Gracias a todos por escucharnos un día más, un domingo más. Esperemos que nos sigan escuchando y que también digan a sus panas, así que nos escuchen, porque hemos estado creciendo un poco a partir de nuestros TikToks, del Instagram. ¿Qué tal van los TikToks? Está bueno. Si la gente nos sigue, espero que les esté gustando, porque a nosotros nos está gustando hacerlo, ¿sí o qué, Pancho? Es un cague de risa hacer TikTok, ¿no? Es una gran experiencia. Entonces, bueno, ahí también, si es que no nos siguen en TikTok, en Instagram, vayan a seguirnos, que tenemos un poco los temas que hemos hablado más resumidos en videos de 1 minuto, 1 minuto 30, para que sean más digeribles. Pero bueno, Pancho, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntame. Me encuentro muy bien, Dani, me encuentro muy contento porque siento que vamos en un camino correcto. O sea, todavía somos algo muy chiquito, pero creo que está bien interesante y está bien chistoso. Y eso del TikTok, te juro que me hace cagar de la risa y está súper bien. Pero bueno, eso sobre el TikTok. Dani, quería contarte una cosa, y quería contarte una cosa a todos los que nos escuchan el podcast, porque ¿te acuerdas que la anterior semana estábamos hablando de películas? Y En una de nuestro las... podcast diferente. Ajá, si es que alguien está aquí y no escuchó ese podcast, vayan a ver porque estaba buenísimo, nos cagamos de risa. Una de las recomendaciones que tú me hiciste, que nunca vi, y una película que yo siempre la quería ver, pero nunca se había dado, de American Psycho. Ujú. Pues nada, man, ya la vi y no quiero volver a ver cine nunca más en mi vida después de esa película. ¿Qué tal? No, ¿Qué que te pareció? muy densa, güey, me pareció una película demasiado densa. Como, y estaba viendo, me puse luego a investigar sobre la película y está catalogada como comedia. Es que es extraña. Ajá, es O sea, extraña y sí, está sí hay catalogada. partes como medio así chistosas, sí, pero Sí, creo que el trasfondo es denso. esa parte en la que, ¿cómo se llama el personaje? O sea, es Christian Bale, pero ¿cómo se llama el personaje? Ahí sí me matas. Bueno, pero Voy cuando a este buscar hasta mancito, eso. hay una parte, y sí me hizo sentido, porque hay una parte en la que este man está ya totalmente con este Se llama quebrantamiento. Patrick Bateman. Patrick Bateman, cuando Patrick está ya con un quebrantamiento psíquico, pero ya mal plan, y empieza, y es esa noche que empieza a matar a todos, y se mete, creo Ah, que al hotel donde él vivía, y mata al guardia y al... ajá, ajá. Y ahí se Spoiler. me hizo se me hizo full chistosa esa escena, porque el man solo era así, pa, eso sí fue un cague. Como si nada, ajá. No, pero de ahí estuvo muy denso, muy denso. Y el final fue súper interesante, porque justo me acordé, siempre me acordé de esa clase de... ¿Te acuerdas que hablamos hace un tiempo de catarsis? Cuando Ujú, hablamos de consumismo, creo. ujú. Me pareció muy denso eso, que al final el man nunca encuentra la catarsis, ¿no? O sea, nunca se va a salvar de eso, ¿no? Claro, sí, es un tema denso, así, como que bien, si es que lo empiezas a pensar bien, es como que profundo, así. Igual, cuando vi esa película por primera vez, estaba justo en mis etapas eh, como que más depresivas de la adolescencia, la típica. Y sí Sí, me sí, afectó sí. full esa película, no sé, es como que cuando acabé de ver la película me dio como que un ataque de pánico, no sé por qué, creo que me llegó full, me afectó full, estaba como que a mil mi cabeza y estaba así, no sé, creo que de alguna manera me vi reflejado en Patrick Bateman. Pero sí, o sea, sí creo que Sí, te puede puede llegar ser. si es que estás mal mentalmente, quizás te puede llegar a afectar esa película, porque sí es densa, es densa. Muy densa, muy densa. Quisiera que, o sea, tenemos que explayarnos sobre esta película porque hay muchas cosas que quisiera hablar, pero sé que este no es el podcast y tenemos que hablar temas interesantes, pero hay que hacerlo, ¿no? A mí me dejó con muchas cosas esa Sí, sí, película. está de hacer un podcast sobre esos temas, sobre la película y un poco profundizar en ideas filosóficas que pueden salir de eso. Sería interesante, sería interesante. Bueno, ahora Dani, ¿qué sí, nos compartió el día de hoy? hoy vamos a hablar sobre un tema controversial que a mucha gente le puede llegar a tocar algún nervio, pero creo que es importante hablar de esto. Vamos a hablar sobre las construcciones sociales. Hoy vamos a Mm. ponernos un poco postmodernos de alguna manera. Más de lo normal que ya pasa en este podcast, ¿no? Sí, entonces el A ver, disclaimer antes de empezar el podcast, vamos a hablar sobre temas que pueden llegar a ser controversiales para ciertas personas. exacto. Así que si llegaste hasta acá, no te vayas, porque te vas a enojar mucho y eso es bueno.
Dani, quería hacerte un comentario, porque estaba leyendo este libro de Yuval Noah Harari de Animales a Dioses. Ujú, Y más que ponerlo esto como cierto, porque para empezar ya con el tema, más que ponerlo como cierto, quería pedir tu opinión. Según Harari, las construcciones sociales existen, o como él los llama, órdenes imaginados. Yo me voy a referir con ese término a cuando hablamos de construcciones sociales. ujú. Él dice que los órdenes imaginados existen desde la revolución agrícola, porque es el momento en el que la revolución agrícola permitió que ya pasemos a solo de la apropiación de la naturaleza, sino ya la producción, Ujú. y que con esto ya se crearon ya civilizaciones, sí, prácticamente porque se crearon civilizaciones. Entonces, para poder mantener la cooperación, fueron necesarios crear cuestiones sociales. Sí me hace sentido y al mismo tiempo creo que ya podrían existir desde mucho tiempo antes. No sé qué opinas sobre esto. No, no había escuchado eso, la verdad. O sea, te refieres a como que a la revolución agrícola desde hace miles de años, ¿sí? Ajá, Cuando ajá. empezamos los seres humanos hacer A producir. agricultura, a producir, exacto. Ujú. Es, no lo sé, la verdad. O sea, no lo sé si es que antes, quizás en las épocas de los cavernícolas y así, tal vez ya habían construcciones sociales, o sea, antes de tener la agricultura. Porque las construcciones sociales o estos órganos imaginados también es como que nos permiten un poco eh, relacionarnos en comunidad. Entonces, tal vez es algo ya intrínseco de las comunidades hablar de órdenes imaginados para que las cosas funcionen de alguna manera, pero me Para parece cooperar. interesante eso también. Sí, sí, sí. No, no, no lo pongo como cierto para nada. Solo encontré eso en el libro y me pareció muy interesante y quería comentar. Pero bueno, digamos que tenemos un dato histórico de dónde podríamos decir que pueden partir las condiciones sociales, al menos como las conocemos a día de hoy. Entonces, no Ujú. sé, Dani, ¿con qué podemos empezar? Ok, como este es un tema tan filosófico y a algunas personas les puede parecer un poco difícil de entender, eh, yo lo quise dividir un poco para hacerlo más digerible, para que la gente como que nos siga más el rastro. Entonces, primero quería empezar diciendo que muchos puntos de los que voy a hablar hoy los saqué de un canal de YouTube que se llama PhilosophyTube. Si es que como que te gusta ver videos en inglés y entiendes, te aconsejo ver ese canal. Habla sobre filosofía, pero lo presenta de formas como que carismáticas y divertidas. Y son videos un poco largos, pero creo que sí puedes llegar a entender. Entonces, para que no digan que soy un plagiador, como que un poco de los puntos de los que vamos a hablar hoy los dividí en como que en base al video de las construcciones sociales de PhilosophyTube, por si acaso. Solo eso antes de empezar. Entonces, ahora sí, como dije al principio, este puede llegar a ser un tema muy amplio y muy filosófico. Por eso quería empezar diciendo que hoy vamos a tratar más sobre como que la metafísica. ¿Y qué es la metafísica? O sea, la metafísica estudia el porqué de las cosas, la naturaleza. Siempre se pregunta de por qué pasa esto, de dónde sale esto, eh, las estructuras que forman las cosas o los principios de la realidad. Entonces, a partir de entender que esto es la metafísica, el preguntarse el por qué de las cosas, podemos eh, hacer la pregunta, ¿qué es un constructo social? Y aquí ya podemos ya entrar más de lleno al tema. Antes de eso, quería también decir que hay que entender que las cosas tienen dos distinciones de alguna manera, las propiedades y el objeto en sí. ¿A qué me refiero con propiedades? Hay propiedades de relación que puedes quitarle al objeto y el objeto va a seguir siendo ese objeto. Por ejemplo, digamos que tienes un carro azul. Su propiedad es que es azul, pero si le cambias el color a rojo, se cambia esa propiedad del color, pero sigue siendo un carro. ¿Me entiendes? O Sí, sí, sea, sí. no cambia el objeto, no cambia el hecho de que es un carro. Ujú. Pero hay este otro tipo de propiedades que son más intrínsecas de los objetos. Y estas, si es que ya las quitas, como que el objeto deja de ser el objeto. Por ejemplo, a un carro ya le quitas el motor, las llantas, todo y solo queda como que la carcasa de De metal. chatar. Ajá, ¿sigue siendo un carro o ya no? O sea, ya no sería un carro porque no tiene como que esas propiedades que le hacen ser un carro. Ujú. Entonces, con eso también quería empezar, entender qué son las propiedades como que
puedes quitar propiedades y sigue siendo el mismo objeto, y las propiedades ya intrínsecas que si es que ya las quitas, dejan de ser ese objeto. Ok. Entonces, ahora creo que ya podemos entrar a como que otros temas, por ejemplo, el tema de raza o género o sexo. O sea, eso ya puede ser un poco más difícil de entender, pero antes de entrar a eso, no sé si tienes algo más que decir. No, que me parece interesante esto, porque, bueno, primero comparto con esto que dices de las propiedades y sí, no sé, ya diste el concepto de construcción social o no. Aún no doy el concepto de construcción social. No, entonces Si mejor quieres, me lo explico. tú puedes hacerlo para poder ya como que entrar a esto, si lo Ok, tienes. no. Bueno, luego el Dani nos dará su concepto, pero yo también para ponerlo solo hasta aquí, con todo esto que nos explicaba el Dani, yo diría que o sea, no para mí, del libro que yo saqué, que les comenté cuál es, Ujú. órdenes imaginados o construcciones sociales serían esta invención de relatos o de mitos para crear vínculos sociales necesarios, para que las sociedades puedan actuar, sí, puedan organizarse. Pero Ujú. continuemos, Dan. Sí, también tiene que ver mucho con el discurso. Eso también quiero hablar como que Tiene después. muchísimo que ver con el discurso. Sí, sí, sí. Pero ahora, ya que entendemos un poco qué son las construcciones sociales a partir de lo que nos dijo Pancho, ahora sí, enfoquémonos en un tema en concreto. Digamos que llegamos a otra realidad, otra dimensión, ¿ya? Pongámonos un poco hippies salidos de este mundo para un poco entender qué son las construcciones sociales. Digamos que en otra realidad eh, hay las divisiones de raza, género, sexo, pero hay una división más. En esa realidad dividen a la población o clasifican a la población en base al peso, por ejemplo. ¿Ok? Entonces dicen, tenemos a los gordos y tenemos a los flacos, como acá decimos, tenemos a los hombres y a las mujeres, pero allá importa mucho ser gordo o flaco porque te dividen socialmente. O sea, por ejemplo, hay lugares en los que dicen, solo pueden entrar gordos, o hay ¿Ok? lugares en los que dicen, acá no entran flacos, ¿sí me Y como entiendes? que los gordos desarrollan cierto rol en la sociedad y los flacos cierto rol en la sociedad. Ajá, entonces esa es otra realidad a la que vamos y Ok. le decimos, oigan, pero ¿por qué? ¿Qué les pasa? O sea, ¿por qué dividen a la sociedad en base al peso? Y aquí entra un poco esto de las construcciones sociales. A partir de unas características como que un poco arbitrarias, construyes como que roles sociales o relaciones sociales. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿por qué les importa a tal punto el peso de que llegan a dividir a a la población en base al peso? Ujú. Entonces, podemos, Exacto. ah, y surge a partir de como que, digamos, propiedades objetivas. O sea, podemos decir es objetivo que este man pesa 150 libras y el otro pesa 50 libras y dicen, sí, es objetivo el peso, o sea, pero también podemos hacer la pregunta de, ay, ¿por qué te importa tanto el peso? ¿Por qué quieres pesar a las personas? Ok, entonces aquí podemos entender que depende mucho de la realidad, de alguna manera, de las estructuras sociales, cómo vemos las construcciones sociales. Ahora vamos a otra dimensión. Y en esta dimensión no existe, Cuál era el nombre de la primera dimensión? no sé, no tiene nombre. Ah, ya, solo dimensión uno. Sí, solo es como que ya, vamos a la dimensión 2 y pasó lo del peso. Ahora vamos Ya, a una dimensión 3. Y ya. aquí la construcción social de género no existe. O sea, como que no existe esa diferenciación. Y nos preguntan lo mismo que nosotros preguntamos a los del peso, ¿y por qué les importa tanto el género para dividir a la población así? O sea, Ujú. por qué a ustedes les importa que esta persona esté atraída a los hombres o a las mujeres para dividirla socialmente? Eso nos preguntaría la otra dimensión que no le interesa el tema del género, o sea, no tienen no dividen socialmente a partir del género. Entonces, ahí como que ya te estás empezando a preguntar, ay, por qué dividimos a las personas por género? ¿Por qué dividimos a las personas por raza, por el color de su piel? ¿Por qué lo hacemos? O sea, ¿es algo natural o es algo que nosotros construimos socialmente para dar sentido a cómo funcionan las relaciones sociales y la sociedad? Entonces, ese es mi primer punto. Ok, vaya punto. Sí, sí está denso. A ver, no, a ver, no, a ver, asentemos porque sí hay muchas cosas que decir. Primero, lo que me parece muy interesante de esto, que ya estoy de acuerdo, o sea, creo que primero, para cerrar lo que dije antes, el ejemplo que acaba de explicar el Dani es, se explica muy bien con con el concepto que yo di
orden imaginado. O sea, hay una invención de un relato, una invención de un discurso o una invención de algo para simplemente crear vínculos sociales, o sea, para organizar la sociedad. Ya, ahí tienen el ejemplo de esto de las dimensiones y está muy bien. Ya, Dani, ahora solo que yo creo, por lo que estaba leyendo en este libro, que decía que las construcciones sociales o los órdenes imaginados obviamente son impuestos, pero se crean en base a una necesidad de la sociedad. O sea, por ejemplo, el Estado es una invención, ya seguramente toparemos ese ejemplo mucho más allá, pero Ujú, el Estado es una invención, pero se creó porque había una necesidad de organizar a una sociedad, o sea, ujú. una necesidad de eliminar el caos. Entonces, creo, ¿por qué quería decirte esto? Porque quisiera que topemos el tema de la necesidad de por qué la sociedad tuvo que dividir al género, o sea, por qué tuvimos que tomarlos tan importante al género. Porque dividir a la sociedad entre gordos y flacos sabemos que es un caso hipotético. Ujú. Ahí sabemos que es un caso hipotético donde no existe la necesidad. Pero en la realidad, o sea, en el mundo en el que vivimos nosotros, ¿cuál fue la necesidad que hizo que tengamos que dividir a la sociedad por géneros? Y creo que ahí va la cuestión de que el tema de género ya destruye otros órdenes imaginados y otras construcciones sociales que existen. Entonces creo que ese es el problema, que ya se suplantó una necesidad y esto ya no es una necesidad, sino que ya rompe con esa cuestión. No sé si me hago entender. Sí, pero también podríamos llegar a decir que esas mismas necesidades también son construcciones sociales. Obviamente que sí. Claro, entonces ahí entramos a temas un poco más que se entrelazan más y como que son más difíciles de entender, pero creo que con mi otro ejemplo, el otro ejemplo que tenía, tal vez podamos explicar esto de mejor manera. Vamos al ejemplo de las madres. Las madres, o sea, ser mamá es una construcción social. Veamos, un poco basados en esto de las propiedades, ¿ya? Las propiedades intrínsecas de ser mamá. O sea, naturalmente las mujeres se quedan embarazadas, tienen hijos, dan de lactar, todo esto. Esto les hace mamás por sus propiedades intrínsecas, ¿ok? Sí, Ok, pero también hay estas propiedades de relación de las que hablaba, de que puedes quitarle y el objeto sigue siendo el mismo. Por ejemplo, ¿cuáles son las propiedades que proyectamos sobre el concepto de madre? Es este hecho de que las madres deben quedarse en la casa cuidando a los hijos, o el hecho de que hay un día de la madre en el que debemos darle una flor a nuestras mamás. O sea, y pues eso es eso y una sí, construcción. madre. Claro, o sea, ese tipo de relaciones son construcciones sociales que le damos Ajá. al concepto de madre. Y también podemos decir que surgió por una necesidad de tener, como que de crear este núcleo familiar y crear como que este tipo de relaciones. Exacto, parte de Pero una necesidad. claro, podemos decir que parte de una necesidad, pero ahora vamos a otra dimensión, o una cuarta dimensión, ya hablando de dimensiones. Aquí, en esta dimensión, ni siquiera les importan estas propiedades naturales. O sea, es como que dicen, esas propiedades naturales de las que hablas, de que las mamás se embarazan y tienen hijos y por naturaleza son así, también son construcciones sociales. A nosotros no nos importa eso. O sea, como que no nos importa el hecho de que naturalmente las mamás sean esto, sino que solo lo aceptamos y ya. O sea, no le damos la importancia para que sea una construcción social. Ok. Entonces, el hecho de que puedan tener hijos o no, o el hecho de que, de que les peses a las personas para ser gordas o flacas o lo que sea, eso no nos interesan otras cosas. Solo aquí no nos interesa nada de estas construcciones sociales a partir de las propiedades naturales, solo como que las aceptamos y ya. Entonces también podemos decir que quizás estas como que concepciones de que tenemos a eso es natural y así, también pueden ser construcciones sociales. Y ahí puedes ya como que llegar a ser mucho más profundo el tema, o sea, todo es una construcción social y a partir de esto también vemos que son arbitrarias de alguna manera, o sea, dependen mucho Totalmente del lugar, arbitrarios. del tiempo, del tipo de civilización en las que se forman, pero al mismo tiempo son reales, o sea, ¿por qué son reales? Porque tienen un impacto, una influencia en el mundo real. No puedes, o sea, como que hablando sobre el Estado, dices que el Estado es una construcción social y que para ti el Estado eh, es eso, solo es una construcción social y que no existe. Pero en realidad el Estado existe y tiene una influencia sobre ti, porque si coges y haces un crimen, te van a meter a la cárcel. Entonces, aunque sean como cuestiones arbitrarias de alguna manera, tienen peso y tienen como que poder
de influencia en la sociedad. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. No importa qué tan arbitrario parezca que sea, pero también no puedes como que solo descartarlo como una construcción social. Debes entender que tiene un peso y debes entender que influye sobre nuestras vidas. Totalmente de acuerdo, Dani. Ahorita ya, bueno, ya con estos ejemplos, con estas dimensiones y con todo esto, creo que ya puede estar quedando un poco más claro y creo que ya estamos entrando a las cuestiones que son muy, muy importantes aquí. Justo con lo que tú hablaste, yo quería hacer una diferencia entre lo subjetivo, lo que es subjetivo y lo que es objetivo y lo intersubjetivo. Ujú. O sea, por objetivo comprendemos, por objetivo comprendemos a lo que, o sea, para ponerlo muy simple, por objetivo comprendemos a lo que es real y no podemos cuestionar su veracidad. O sea, no Como podemos... esto de la naturaleza, de que las mamás, como que hay un espermatozoide, llega al óvulo y se crea una nueva vida. Como que eso Exactamente. ya es, podríamos decirlo, objetivo. Para seguir, ajá, para seguir con ese ejemplo, ahí tienen. Eso es objetivo. No podemos cuestionar su realidad y su veracidad. Lo subjetivo es lo que está moldeado por las construcciones del pensamiento humano y que no siempre tienen una manera de comprobarse empíricamente. Como dijo el Dani, puede ser la cuestión del Día de las Madres. Es algo que nosotros lo hemos creado, no es que existe una verdad objetiva que diga, tiene que existir un día para de las madres, pero es así. ¿Y qué es lo intersubjetivo? Que aquí es lo importante, más allá de estos dos conceptos que seguramente todos entienden, objetivo y subjetivo, pero lo intersubjetivo que me parece muy importante, lo que estabas hablando, Dani, es que justamente es eso, o sea, es la conexión, es como tomaste el ejemplo del Estado, o sea, el Estado es un mito, pero, pero está en la realidad. Ujú. O sea, tiene su institución en la realidad. Entonces, por eso es tan difícil romper un constructo social o un orden imaginado. Y para explicar muchísimo mejor, Dani, quería darte como los tres factores que componen los órdenes imaginados, porque Y esto se me parece interesante. creo que esto nos va a ayudar muchísimo para entender lo que estamos hablando, porque seguramente lo dejé muy en el aire. En primer lugar, te dice que el primer factor de un orden imaginado es que es un mito que está incrustado en el mundo material. ¿Ok? Y es lo que dijimos, es lo que hablamos, es justamente el ejemplo del Estado. El Estado es un mito, pero tiene una institución. La religión, Dios está arriba, a Dios no lo vemos, pero su institución está aquí abajo. Entonces Ujú. vemos que Dios existe porque aquí están sus legisladores. Y Ujú. sus, Que lo ok, legitima de alguna manera. eso. Entonces acá, entonces por eso, y ese es un primer factor que es muy importante, ya no solo está arriba, por eso es intersubjetivo, ya no solo está arriba en el mundo de las ideas, sino que ya está aterrizado también en el mundo real. Ujú. El segundo factor es que el orden moldea nuestros deseos y esto me pareció muy denso. O sea, nosotros a veces creemos que nuestros sueños, que nuestros pensamientos y que nuestros deseos son objetivos, pero no es así. O sea, realmente estos órdenes imaginados son los que moldean nuestros deseos. O sea, y aquí el libro da un ejemplo que me gusta muchísimo, que es el del capitalismo. Ujú. Se pone cómo el capitalismo es el orden imaginado y este moldea tus deseos de qué tipo te dice, sé feliz, haz lo que tú quieras, busca la felicidad, haz lo que te haga sentir bien, sigue tu corazón, pero realmente es consume. Ujú. Entonces, por eso es también el otro de imaginado moldea nuestros deseos y por eso es tan difícil salir de eso. Nosotros no le vemos al capitalismo como malo o como nocivo, porque son nuestros deseos propios los que nos está generando el capitalismo. Ese es el segundo factor. Y el tercer factor sería y el tercer factor es el que ya mencioné, que me adelanté un poco, que es el orden imaginado es intersubjetivo. O sea, no está ya conectado con todas las ideas y con nuestra subjetividad, pero también está aterrizado acá. Entonces, eso es lo que hace que sea muy difícil romperlo. No sé, Dani, qué pues. Sí, justo creo que lo que tú acabas de decir puede un poco entrelazarse con el punto que iba a dar al final, pero creo que lo puedo dar ahora. Eh, es verdad lo que dices, como que estas tres características, propiedades, Fact- eh, Factores que permiten su existencia. ya, ok, de los órdenes imaginados, en este caso, de las construcciones sociales. Entonces, aquí también podemos ir a otro ejemplo, por ejemplo, el de la esclavitud o el de los reyes. Antes, como que se tenía la idea de que estos eran naturales, o sea, como que, por ejemplo, el derecho divino hace que un rey, Dios le da el poder al rey y eso es natural. Entonces eran construcciones sociales, pero que mucha gente las veía como naturales en esas épocas. Por eso depende mucho del tiempo, del espacio, de todo esto. Aquí hay un filósofo canadiense que se llama Ian Hacking.
y él habla sobre actitudes que tenemos hacia las construcciones sociales y da 5 actitudes que podemos tener sobre estos órdenes imaginados. Ok. Entonces, el primero dice que es el histórico. Este es cuando dices, bueno, esta construcción social se dio históricamente, pero no lo voy a juzgar con los ojos de ahora. Por ejemplo, eso es lo que hacen muchos historiadores, de que, claro, vemos la historia y vemos que se fue construyendo este concepto, pero no lo juzgamos, lo dejamos ahí. La segunda actitud es la irónica. ¿Qué pasa aquí? Sabemos que es una construcción social, pero está tan metida como que en nuestra vida y nuestra forma de ver las cosas, que hacemos como que no lo es. O sea, sabemos que es una construcción social, pero como que nos hacemos la vista gorda y decimos como que no lo es, ¿sí? O Porque sea, tiene algún propósito en la sociedad. ya, ok. Sí, ya te voy a dar como que el ejemplo justo con esclavitud. Dale. Y luego la tercera actitud es la reformista. Eh, Vemos que esta construcción social es mala, es nociva, y debe ser reformada para hacerla menos mala o menos nociva, ¿ok? Ya. Entonces, por ejemplo, aquí están las tres, son 5, ya doy las 2 últimas después, pero además estas tres, por ejemplo, la esclavitud. Los primeros abolicionistas de la esclavitud como que dijeron, sí, es verdad, no es algo natural, es una construcción histórica. O sea, a partir de la historia fue surgiendo este concepto de esclavitud. Luego pasas a la actitud irónica. Sabemos que es una construcción social, pero, por ejemplo, decimos, pero al abolir la esclavitud dañaría nuestra economía. Ajá, rompes un Entonces hacemos, mercado. ajá, entonces hacemos como que no lo es, como que no es una construcción social. O sea, decimos, sí, Entiendo, lo entiendo. o sea, como afectaría a nuestra economía, hacemos como que no es una construcción social. Luego viene la actitud reformista. Sabemos que la esclavitud es algo malo y debemos como que reformar eso para que no sea así. Ya. Luego hay las otras 2 actitudes. La cuarta es la rebelde. Es decir, estamos mejor sin esta construcción social. Es como que esta Ok. idea de que esta construcción social estaría mucho mejor si ya no existe. La esclavitud al caño. Ahí no sé, por ejemplo, hablemos de raza. Digamos que, no sé si aún llegamos a este punto, porque si es que seríamos rebeldes con la construcción social de raza, diríamos, estaríamos mejor sin el concepto de raza, pero aún seguimos usando ese concepto, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Y luego la quinta actitud es la revolucionaria, según Ian Hacking. Aquí Ay, es ay, ay. cuando ya queremos como que de alguna manera destruir esa construcción social para mejorar el mundo. O sea, decimos ya, esa construcción social ya no nos sirve y la destruimos, la cambiamos y estaríamos mejor sin ella. Otra vez el concepto de raza, o sea, la actitud rebelde sería decir, estaríamos mejor sin el concepto de raza, sin dividir a las personas por raza. Y ya el revolucionario sería, destruyamos el concepto de raza y es tomar la acción, ¿me cachas? Entonces, esas son las 5 actitudes, eso también como que lo descubrí hoy. Me pareció también interesante como que lo que habla él sobre las actitudes que tenemos hacia las construcciones sociales. No, man, eso está bien, bien denso. Me gustó muchísimo esto de las 5 actitudes porque yo también, justo, creo que se conecta muy bien con una parte que leí del libro. Te quiero contar. El libro decía que cómo le hacemos, digamos, para romper las construcciones sociales. Ajá, sí, cómo le hacemos para romper las construcciones sociales. Y este man dice que no todas las construcciones sociales pueden romperse porque cuando las rompes caes a un patio de incertidumbre que la gente no quiere estar. O sea, por ejemplo, yo digo, podemos llegar hasta la actitud número 5 con cuestiones como género, con cuestiones como, sí, para poner el ejemplo del género. Yo creo que sí podríamos llegar como sociedad a la actitud número 5 que tú dices en cuestiones como género, pero creo que no podríamos llegar a esa actitud número 5 en cuestiones como Estado, porque si quieres desmantelar el Estado, llegas a un lugar de incertidumbre donde la gente no va a saber cómo organizarse. ¿Me cachas? Me hago entender. Sí, Entonces, sí, ajá, ajá. sí, sí, dime nomás. O sea, justo esto me recuerda, por ejemplo, a la noción, cuando ya hablamos del comunismo, de que ese Estado liberal debería ya no existir, pero lo cambiarían por la dictadura del proletariado, que Es sí, que es muy, como una nueva forma de Estado.
Sí, sí, Pero, o sea, eso en el socialismo, y luego ya en el comunismo ya no existiría el Estado, digamos, pero sí, o sea, es verdad, es muy difícil como que cambiar eso porque a la gente no le gusta la incertidumbre, o sea, al público en general no le gusta como que el cambio de esa tan brusco, sin como que tener una guía. Sí, por eso también considero que es difícil. sí, 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 por eso Hegel decía que la gente prefiere control a libertad, porque el control te está dando certidumbre. La libertad es demasiada incertidumbre y no sabes cómo actuar. Pero por eso sí, sí, es que sí me parece muy interesante. No, no, para continuar con este ejemplo, Dani, con el ejemplo del comunismo, porque me parece muy difícil, porque justamente el Estado liberal es un constructo social tan fuerte, pero tan fuerte, que la gente no le interesa saber qué es la dictadura del proletariado ni el comunismo como lo planteaba Marx, porque simplemente el constructo social de parte del Estado liberal es que el comunismo es malo. Entonces la gente no quiere destruir el Estado tampoco porque la incertidumbre que hay allá demasiada incertidumbre. Tiene Entonces, que no ver sé, mucho con creo, la ideología. y las construcciones sociales tienen que ver muchísimo con ideología. Entonces, no sé, estas 5 actitudes me parecen geniales, creo que pueden hacernos sociedades más resilientes, pero ya que topamos este tema de las 5 actitudes y esta otra cuestión, ¿podemos romper las construcciones sociales? Toma tiempo, toma tiempo y toma que mucha gente salga se quite estas gafas de la ideología, Ujú. porque claro, estamos tan metidos en eso que constituir cambios tan profundos y tan fuertes en la sociedad va a generar mucha resistencia y eso va a hacer que sea más difícil aún. Sí, 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 es cierto. O sea, sobre todo, yo cacho que las construcciones sociales o los órdenes imaginados tampoco los veo como malos, ¿no? O sea, porque sí nos permiten organizarnos como sociedad. Creo que podríamos, creo que lo que deberíamos ver como, como siempre decimos, de esos órdenes imaginados que vienen de una relación de poder. Sí, y justo aquí quería topar otro punto, o sea, porque claro, es que no es que sean buenos o malos, pero hay que ver qué tan nocivos, o sea, como que cuánto afectan a las personas. Y ahí creo que sí podríamos decir si es que, que esta construcción social ya no nos serviría en una sociedad un poco más justa de alguna manera. Porque aquí también se crea una relación. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la estructura y la superestructura Sí, 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 con en Marx y economía. todo esto? Cómo la superestructura crea la estructura, pero la estructura también como que alimenta y reproduce la superestructura, se vuelve esta como simbiosis. Eso también pasa con las construcciones sociales y la sociedad, o sea, las construcciones sociales dan forma a la sociedad en la que vivimos. Ajá. Y la misma sociedad, las relaciones sociales, reproducen o refuerzan las construcciones sociales. Ujú. Es como que esta simbiosis también existe Es aquí, o una sea, simbiosis, las exacto. construcciones sociales van a crear el orden en el que vivimos, el ambiente en el que vivimos, y este ambiente en el que vivimos reproduce de nuevo los conceptos de construcciones sociales, o Como sea, una reproducen, dialéctica. claro, reproducen la raza, o sea, el hecho de que exista la construcción social de raza genera ciertas relaciones en la sociedad, o sea, genera que algunas personas sean racistas con los negros o que dejemos de lado a los indígenas. Y estas mismas relaciones refuerzan el concepto de la diferenciación por razas. Entonces, es una simbiosis. Funciona algo así, la sociedad y las construcciones sociales. En- entonces, Dani, yo creo que ahí, o sea, digamos, para poder romper construcciones sociales que sean malas, creo que lo que sí, a lo que algo ya hemos hablado siempre en otros episodios, creo que lo que tenemos que hacer es primero romper la superestructura. Primero, ser conscientes de la construcción social, quizás. O sea, sí, sí, bueno, Claro, sí, o ser sea, pero, conscientes de esta, como que, ajá, claro, evidente, pero digo, o sea, el acto, y específicamente la acción. Pues que, por ejemplo, con el tema del género, yo, ¿cuál es la superestructura del género, de la construcción de género? es que no es tanto una superestructura, pero es como que la construcción social de género hace que en la sociedad se generen ciertas relaciones de que dejamos, discriminamos a los transgéneros o discriminamos a los homosexuales, ¿entiendes? Ujú. O hacemos o decimos como que, ah, no, o sea, tu género no es válido. Entonces eso crea esas relaciones y eso alimenta de nuevo al concepto de género. Sí, 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 te entiendo, sí, te entiendo. Pero con ese tema de la superestructura, o sea, ¿en Que en la superestructura es donde se encuentra la ideología.
sea, en la Ajá. superestructura diríamos que se encuentran como que las construcciones sociales de alguna manera, es verdad. Ahí se encuentra como que la ideología, y la ideología lo que hace la estructura es generar las relaciones de sociales en la estructura. Entonces, Es que esa es mi pregunta. ¿El género es la ideología? el género sí podría ser una ideología, o sea, es una Ok, construcción social que se basa en base a un discurso, ok, entonces sí, sí, sí. Entiendo, ¿sí? entiendo, entiendo. Y aunque sean inventados, o sea, son inventados, no es que es real, No, no. afecta a nuestras vidas, afecta a las personas, Sí, totalmente. Causa afecta sufrimiento. totalmente a las personas. Ujú. Algo tan arbitrario afecta a las personas. Ahora, quería pasar otro ejemplo, no sé si tú tienes algo más que decir antes de eso. No, no creo que no. Bueno, esto es de una filósofa islandesa, de Islandia. Se llama Asta Christiana, algo así. No entiendo muy bien el nombre, pero ella como que da el ejemplo del béisbol. Yo quería como que trasladarlo un poco al fútbol porque creo que es un poco más fácil de Sí, entender. sí. Aquí tenemos las propiedades intrínsecas, por ejemplo, del balón. Cuando tú pateas el balón, se va hacia un lado u otro por la física, por esas propiedades naturales del balón. Sí, El objetivo. rueda y se va hacia algún lado. O sea, tú lo pateas hacia la derecha y se va hacia allá o lo que sea, ¿ya? ¿Ok? Pero las propiedades relativas del fútbol, las que son creadas, son como que las reglas. O sea, decir que un gol es cuando el balón pasa cierta línea y entra en la red. Eso es como Sí, que el gol es una construcción social, me hago entender. O sea, el sí, hecho de que si el totalmente. balón pasa esto es un gol, es una construcción social. Es el gol le da sentido al juego a partir de las propiedades ya intrínsecas del balón, que es que el balón, si es que lo patea, se va hacia algún lado. Entonces, eh, por eso ella dice que las construcciones sociales dependen del contexto en el que éstas nacen, en el que éstas germinan. Y estas características de las construcciones sociales también te dan un estatus social. O sea, ya saliéndonos del fútbol, que es un juego, yéndonos hacia las personas, que ya no, o sea, la vida de las personas no es que sea un juego como el fútbol, o sea, ya es algo que te afecta más. Entonces, una Ujú. construcción social como el género te va a afectar más que al fútbol la construcción social del gol. O sea, ya las personas no es un juego, pero hace como que esta relación para entender un poco cómo funcionan las construcciones sociales. Y claro, o sea, te dan un estatus en la sociedad, o sea, la sociedad les da tanta importancia que te da un rol en la sociedad a partir de esa construcción social, a partir de ser blanco, de ser negro, de ser hétero, de ser hombre, de ser mujer. ¿Queda entendido esta parte? Como que, sí, Y no, sí, queda perfectamente entendido. Creo que es justamente igual lo que estábamos hablando de subjetivo y objetivo e ah, intersubjetivo, ya cuando claro, todo se conecta. ajá, entonces veamos un tema ya no de raza ni de género, algo un poco más abstracto, el concepto de ser cool o popular en el colegio. Ok, Eso es una construcción social, no es que, totalmente una cosa así. pero en las comunidades ya como que así, no es como acá hay las reglas en el fútbol de que si es que pasa esto es un gol. No es que puedes decir si es que eres así, 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 eres cool. O sea, no es como que hay un juez que te dice tú eres cool y tú eres no, sino como que la misma comunidad del colegio decide si eres cool o si eres no, o si es que no lo eres. Los mitos compartidos. Claro, ajá, es como que la comunidad crea estos mitos compartidos y Ajá, decide si es ajá. que tú eres popular o no. Pero también esto pasa, por ejemplo, en la comunidad científica. Hablando de los mamíferos, ¿ok? Los mamíferos que son, tienen sangre caliente, eh, dan a luz de forma, o sea, no ponen huevos, tienen pelaje, dan de lactar, todo esto. Ujú. Estas son las propiedades de los mamíferos, o sea, las propiedades como que intrínsecas de lo que es un mamífero. Pero un ornitorrinco es catalogado como un mamífero, pero pone huevos. ¿Y Ujú. quién decide que el ornitorrinco es un mamífero? La comunidad científica. O sea, como que Claro. la comunidad científica dice, ok, decidimos que tiene como que las propiedades de un mamífero, aunque ponga huevos, y va a ser un mamífero el ornitorrinco. Para ordenarlo, porque es una necesidad de ordenarlo, Es una entonces, necesidad de ordenarlo y explicarlo. Y también para exacto. predecir, o sea, como que para poder predecir, o sea, dices, este mamífero se reproduce con el otro y va a salir van a tener un hijo.
Entonces puedes Sí, sí, sí. predecir ciertas cosas a partir de estas como que propiedades biológicas. Y estas propiedades biológicas se llaman cúmulo de propiedades homoestáticas. Ya, Estas son justo lo que tú dices, satisfacen el rol o la necesidad de querer explicar y también eh, los tipos y clasificar tipos de naturaleza para también predecir, porque también la ciencia se basa en predecir, o sea, como que puedes predecir ciertas cosas a partir de las propiedades, ¿ya? Entonces, podríamos decir que mamífero es una construcción social para diferenciar ciertas propiedades, exacto. o sea, tienen las propiedades, eso es intrínseco, pero en otra dimensión, en la dimensión 2 no les llaman mamíferos o no les importan esas propiedades o los dividen en base a otro tipo de propiedades, Sí, sí, pero sí. siguen teniendo sangre caliente, siguen teniendo pelaje y todo esto. Entonces, mamífero también es una construcción social que se hace en base a una comunidad que está de acuerdo en que estos animales son mamíferos y estos no. Exacto. Queda Y creo claro que hasta ahí. queda muy claro, y creo que eso es lo que está bien. O sea, ahí Ajá. es cuando hablamos de que los órdenes inimaginados no es que son malos. Ahorita estamos viendo un ejemplo de que, porque ya topamos de esto, al ser humano no le gusta la incertidumbre. No le Ujú. gusta la incertidumbre, entonces esto está muy bien. A nadie le jode que nos organicen, que organicen a los animales como mamíferos y tal, bla, 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 porque eso es Claro. un orden, está bien. Y es una necesidad para poder diferenciar a unos Es animales de una otros necesidad. y predecir qué va a ser como que cómo se comporta esa especie de animales. Sí, correcto, de acuerdo. Ya, pero aquí surge otra pregunta. ¿Qué pasa si las dos comunidades no están de acuerdo? O sea, ¿quién es O sea, aquí quién es aquí la contraparte de la comunidad científica? mm, volvamos a bueno, digamos que la contraparte de la comunidad científica de aquí es la comunidad científica de la otra dimensión. Ah, ya, ok. No están de acuerdo en que es, bueno, ya, o sea, esas propiedades para ti son mamífero, pero a mí no. Pero vamos de nuevo al tema de la popularidad, o ser cool en el colegio. Sí, Ponte que para tu equipo de ajedrez eres la persona más cool del mundo porque eres súper bueno jugando al ajedrez. Pero para el grupo de los deportistas no eres cool. O sea, totalmente. estas dos comunidades están en desacuerdo. O sea, eres cool para unos y no eres cool para otros. Y justo esta filósofa islandesa hasta dice que, ¿qué pasa cuando esas dos comunidades no están de acuerdo? Y ella dice que no hay una respuesta para eso. O sea, ya es muy arbitrario. Pero aunque no hay una respuesta para eso, esta arbitrariedad de reconocer o no ciertas propiedades puede de verdad afectar tu vida. O sea, por ejemplo, tú quieres que naciste hombre, pero tú no te reconoces a ti mismo como hombre, te reconoces como mujer. Y el hecho de que tú ya, por ejemplo, ya hayas como que eh, trascendido a ser mujer y una persona diga, no, yo no te reconozco como mujer, o Exacto. sea, te afecta mucho, porque también te acuerdas que hablamos de que tu propia concepción también depende de cómo te ven los demás. O sea, si es Existes que, porque el otro reconoce tu existencia. ajá, entonces si es que el otro no reconoce que tú eres mujer, te va a afectar mucho, pero tú como que te sientes mujer, ¿me cachas? O Sí, sea, sí, es sí. como que el hecho de no reconocer a una persona que quiere ser mujer, no decirle mujer, le va a afectar mucho a esa persona. Y aquí entra mucho esto de ser empáticos. O sea, la verdad a ti no te va a afectar que una persona transgénero que nació hombre quiera ser mujer. O sea, no te afecta. Pero la otra persona, el hecho de que tú no le digas como ella se clasifica, o sea, no le digas a ella una mujer, o sea, le digas buenas tardes, señor cuando ella se auto clasifica como mujer, eso le va a afectar demasiado, demasiado, demasiado a esas personas. Y por eso creo que hay que ser un poco más empáticos en esto. O sea, como que sí, o sea, entiendo la joda de que, sí, ahora la gente se clasifica como un helicóptero Apache, yo qué sé, pero ¿a ti en qué te afecta eso? O sea, a la otra persona sí le va a afectar mucho como tú le entiendas, cómo tú la trates. Entonces, aquí tiene que ver mucho también, creo que la empatía para entender las construcciones sociales en el tema de género, de raza o así, ¿me entiendes? Sí, no, te entiendo perfectamente. Es que ahorita con esto que dijiste que nosotros existimos porque alguien más reconoce nuestra existencia, creo que para sentar este ejemplo también creo que el problema, lastimosamente, a la final la realidad que va a pesar es
el mito compartido más grande. O sea, para poner los dos ejemplos. En el tema de los ajedrecistas y los deportistas. Ya, ok, los dos se pelean entre sí, pero va a ser más cool el que los otros grupos de afuera reconozcan como más cool. Claro, Puede que los otros grupos digan, no, los deportistas son más cool que los ajedrecistas, por lo tanto los deportistas, ajá, están peleados los dos, pero como la sociedad te reconoció, ellos son más cool que los otros. claro, tiene más influencia. Pero también, no sé si te has dado cuenta, quizás hace 10 años era mucho más común ser como que homofóbico abiertamente, como que usar gay como insulto o Sí, sí, sí. maricón, así. Pero ahora es más, o sea, ha evolucionado, ha progresado la sociedad hasta el punto de decir que como que ya no está tan cool que digas que uses como insulto gay. Por eso, porque ese mito se va haciendo, lo comparte ahora más gente. Es justamente por eso. Claro, entonces así va cambiando, así van cambiando las construcciones sociales. Entonces podemos también llegar a la conclusión de que las construcciones sociales no son fijas, pueden ser cambiadas. Sí, pueden ser, las construcciones sociales per se pueden ser cambiadas, pero no se puede romper la construcción social. O sea, no puedes eliminar que el ser humano siga creando y creando mitos. Eso no se puede eliminar, pero puedes eliminar las que nos hacen daño y así, El moldearlas. concepto de construcción social no puedes eliminarlo, pero sí Eso puedes nunca. eliminar, por ejemplo, la raza. Eso es lo que te Exacto. refieres. Ok, sí, es verdad, quizás necesitamos mucho de las construcciones sociales para poder existir. Mucha gente hasta llega a decir que el sexo es una construcción social. Por ejemplo, Judith Butler, que es una de las eh, filósofas o teoristas feministas más reconocidas, también llega a decir eso. Pero, pero no hay mucho debate de eso en la sociedad porque a mucha gente le enoja. O sea, el hecho de que consideres es una construcción social, o sea, imagínate al punto en el que llegan ciertas arbitrariedades, ciertas construcciones sociales, hasta el punto en el que gente le enoja hablar de eso, o sea, le enoja demasiado que digas que el género, que el sexo o que la raza es una construcción social. Y es porque no hacen como que este ejercicio de profundizar en por qué el de las cosas, no hacen el ejercicio de la metafísica del que hablaba al principio, de por qué pasa esto, sino solo están como que basados en sus costumbres y en sus tradiciones, y como lo raro, lo impredecible les parece como que nocivo para ellos, deciden mejor como que cerrarse en lo que ya conocen, cerrarse en en las relaciones que se crean en la sociedad a partir de las construcciones sociales. Y por eso como que arbitrariedades como estas pueden llegar a ser tan controversiales para las personas, pueden llegar a hacer que las personas se enojen por decir eso, o sea, puedes llegar a hacer que una persona ya no sea tu amigo por decirle esas cosas, porque Sí, ya sí, sí. están tan metidos en estas costumbres y tradiciones que no hacen porque el hecho de ver una construcción social es algo también puede llegar a ser revolucionario porque quieres cambiar el status quo, Claro. porque si es que estás en contra de ver a las construcciones sociales como lo que son, de alguna manera estás siendo muy conservador, estás como que queriendo que prevalezca el status quo al que ya estás acostumbrado. De acuerdo, Dani, me pareció muy interesante esto porque, ¿por qué puede ser tan controversial como tú dices criticar esto? Porque recordemos, las construcciones sociales moldean el deseo de las personas. Ujú. O sea, tu deseo está impulsado por la construcción social. Por eso yo entiendo que pueden haber personas que, como tú dices, lleguen a pelearse con sus amigos, a alejarse de la sociedad cuando se cuestiona su construcción social. Porque si comprendemos que el deseo, como lo plantea Hegel, que el deseo es eso. ¿Cómo le explico? Como que el deseo es lo único que te hace que te muevas, que te hace que te levantes todos los días y que busques algo. Y si tu deseo está moldeado por una construcción social, va a ser muy fuerte. Por eso que creo que va la cuestión del sexo, por ejemplo. Que entiendo que gente se pueda sentir muy enojada por eso, porque el deseo de sexo en esta sociedad es, y con Mueve, tantas, es un y con motor tantas gigante del represiones y mundo. todo. Exacto, es un motor gigante. Entonces, llegar a que sí, a mí no me parece que sea tan errado esta construcción de que el sexo, este postulado de que el sexo es una construcción social, porque sí es una construcción social. Y también porque estamos haciendo este ejercicio de profundizar o sea, estamos como que eh, entrando en la etapa filosófica y podemos entender de dónde surgen las cosas, pero mucha gente no hace ese ejercicio y si es que no Exacto. lo hacen, es más, son mucho más tercos. Es que estás lleno de tu ideología. Ujú. Bueno, Por que eso es que, todos tenemos,
todos tenemos ideología, pero hay que juzgar nuestra propia ideología. o hay que entender que es una ideología por lo menos, o O sea, hay que entender que es una ideología. claro, entonces, por eso me parece importante también esto de la dialéctica y de filosofar y de profundizar, porque te hace entender las ideologías y te hace entender desde afuera cómo funcionan las cosas y ya no te va a afectar tanto ese tipo de, no sé, de nuevas formas de categorizarte a ti mismo o a otra gente o a la gente que yo era uno de esos que le imputaba de sobremanera el hecho de que eh, las personas empiecen a decir ellos o amigues o así, como Ujú. que decir, no, la RAE es la, ellos dicen que no se dice así y por ende no se dice así, pero ¿qué es la, o sea, la RAE es una institución, primero que existe allá en España y no es que ya no está, hasta donde yo sé, ya no estamos respondiendo a ningún rey, pero, pero sigue siendo una institución fuerte. O sea, el lenguaje también es una construcción social. Y también tenemos como que ciertas palabras que no son reconocidas en la RAE, aquí mismo. O sea, por ejemplo, bacán o qué chuchas, o sea, ciertas cosas, o taita o mama, eso. Y eso no nos molesta, ¿cachas? O sea, no nos molesta Sí, que la RAE no reconozca esas palabras. Y no estamos diciendo, ah, es que no puedes decir eso porque la RAE no lo reconoce. sí, 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 sí. Nos Creo que molesta porque son construcciones sociales, ¿no? Que estamos, que no nos damos cuenta que lo son. creo, obvio, obvio. Creo que este es un gran, gran ejemplo. Este es un gran, gran ejemplo. Porque te digo, yo no es que me presento en contra del lenguaje. Yo prefiero no, y quiero que esto quede claro, prefiero no el lenguaje inclusivo. No es que estoy en contra. Si hay gente que está hablando del lenguaje inclusivo y chill, todo bien, no me hago bronca. Pero yo, ¿por qué prefiero no? Justamente por eso que tú acabas de decir. No por la RAE. A la RAE me importa un carajo. Pero porque el lenguaje es una construcción social. O sea, el lenguaje es lo que nos permite cooperar como seres humanos. Y tú lo dijiste, hay palabras que no están reconocidas por la RAE, pero permiten que nosotros cooperemos. Entonces yo creo que no se debería moldear el lenguaje, por eso, porque estás moldeando la manera de pensar de las personas también. ¿Me Ujú. entiendes? Entonces yo creo que cambiarle esas palabras con el tema del lenguaje inclusivo me parece realmente hasta incluso innecesario. Sé que existen palabras que perpetúan para quien esté metido en esto, sé que existen palabras y que perpetúan el modelo machista y el sistema patriarcal y todas esas cuestiones, yo lo entiendo perfectamente, pero creo que al final el lenguaje es algo tan intrínseco del ser humano, o sea, es una construcción social tan natural, no sé cómo explicarlo, que creo que no debería ser moldeado, o sea, no sé, como que se moldea solita, me no hago entender. Sí, o sea, la verdad, ahí sí como que no estoy tan de acuerdo con lo que tú dices porque, o sea, como que el lenguaje también va evolucionando de poco y hay que un poco también darles empujón para que evolucione un poco más y que también pueda, como tú dices, o sea, el lenguaje también moldea nuestra forma de pensar. Ajá. Entonces, también de alguna manera, al usar ciertas palabras y otras no, podemos dejar de lado a ciertas, podemos discriminar a ciertas personas, Sí, podemos no incluir a ciertas personas o hasta no reconocer que existen ciertas personas. Entonces, tal vez el lenguaje también puede ir evolucionando a partir de las mismas personas, pero eso también es un tema que creo que podríamos hablar solo de eso, porque es un tema también muy, muy extenso y que también puede molestar a ciertas personas. sí, sí, no, la verdad, cualquier cosa que diga sobre el lenguaje inclusivo no se lo tome en serio, porque no es algo que he profundizado en ese tema, pero creo que tomándolo como construcción social sí está bien interesante, está muy interesante. Sí, o sea, sí, igual que estén conscientes de que el lenguaje es una construcción social y que quizás no les llegue tanto ciertos. Por ejemplo, en Argentina, el hablar como ellos escriben o como ellos hablan no está reconocido en ningún otro lado, o sea, solo es de Argentina. O sea, Ujú. el poner la tilde en una frase que dirías como argentino. No sé, decís, Ajá, decís solo existe en Argentina, o sea, no es que, le ponen la tilde cuando les dé la gana. ajá, exacto, o sea, no, allá no dices decís. ¿Qué me decís? O sea, son, son, es un, es un lenguaje totalmente diferente al español como está estructurado allá en Sí, Argentina, por ejemplo. tienes razón, no, no, o sea, es que sí, sí, tienes razón por ese lado. Ahorita me acordé de esta clase, hay un video de una clase de Lacan en YouTube,
Y él dice que más que preocuparnos por el lenguaje, porque él dice, el lenguaje lo único, Lacan es un experto, fue un experto en lenguaje, ¿no? Entonces Lacan dice, más que preocuparnos por el lenguaje, porque el lenguaje lo único que te permite es determinar las cosas. Lo que hay que preocuparnos es cómo actúa el lenguaje en la sociedad. Ujú. Entonces sí, yo creo que es verdad. ¿Por qué digo esto? Porque más que una palabra se utilice como lenguaje inclusivo o se utilice como normalmente la conocemos, lo que tenemos que comprender es cómo queremos que esa palabra moldee la sociedad. Exacto. Y aquí creo que ya podemos entrar un poco al discurso para ir ya como que cerrando todo esto. Eh, Hablando de otros ejemplos, ya dejemos esos ejemplos tan controversiales y vamos hacia ejemplos que sabemos que son construcciones sociales. El Estado, las leyes, el La dinero, relación. la religión, las culturas nacionales, todas estas dependen de las relaciones sociales. Pero eso no quita el hecho de que sean reales, como dije al principio, o sea, son reales y tienen efecto en el mundo material. El hecho de que, Intersubjetivos. claro, ajá, llegan a ser intersubjetivas. Entonces, por ejemplo, para que el papel que tú dices que son $5, que es como que dinero, tenga efecto, necesita ser legitimado. ¿Y cómo es legitimado? A través de instituciones, pero ¿de dónde surgen las instituciones? A través de un discurso. Entonces, el discurso también como que de alguna manera moldea cómo percibimos las construcciones sociales. Aquí puedo entrar un poco a lo que dice Foucault sobre el discurso. Ujú. Para Foucault, el discurso es un conjunto de enunciados que dependen de un sistema de formación, o sea que responden a ciertas reglas, pero es un conjunto de enunciados que de alguna manera tienen relación entre sí y responden a una formación. Entonces, como se constituyen a partir de esta forma, desde las formaciones y luego cobra poder, influencia por el sujeto que lo hace objeto de deseo. O sea, A ver, a ver, a ver, a ver, el sujeto repite. usa el discurso que son enunciados a partir de formaciones, Ajá. usa este discurso para que sea el objeto de deseo. O sea, hace que el discurso tiene, tiene influencia y cobra poder cuando el sujeto hace que sea el objeto de deseo. Eso Como está que full entiendes un poco hegeliano, eso. bro. Eso está Es full que hegeliano. es que es Foucault, o sea, también habla mucho del poder y del deseo, entonces, como que si tú quieres que tu discurso sea legítimo, debes tener como que ese deseo de que lo que tú estás diciendo se legitime a través de las instituciones y a través de otras leyes para que sea real y que tenga peso. Y claro, o sea, sí, 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 y entiendo, me gustó mucho. Y entiendo esa cuestión del deseo porque también no solo que tú estás, no solo que tú estás implantando tu deseo, sino que estás generando, cuando tú implantas tu deseo, generas ese deseo en otra persona. O sea, que Ujú. esa persona desea también lo que tú estás deseando. Entonces, por ejemplo, con el dinero, cuando tú creas la institución del dinero, es tu deseo, es que existe institución, pero luego haces que la gente desee tener más dinero para ser más feliz o para yo qué sé. Por eso Entonces, sirve el discurso, para un poco hacer que las otras personas piensen como tú. Ese es un gran concepto, Dani, ese es un golazo de este episodio, ¿no? Michel Y Foucault. Siempre, Michel, siempre, siempre metemos golazos con Michel Foucault. sí, 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 y justo antes de pasar de Foucault, yo también saqué algo que me imagino que es de la misma obra, que es de Archaeology of Knowledge. La arqueología del La- saber. Ya, ok. De ahí saqué esta cuestión del Serious Speech Act, que es Ujú, cuando el discurso ya no solo que es un discurso social, sino que ya es un discurso promulgado por la comunidad científica. ujú. Y ahí es Ah, cuando ya se legitima como ciencia. claro, es que también hay que entender que para Foucault la biología o las matemáticas o hasta la medicina tienen sus discursos que legitiman sus propias. O sea, justo estoy leyendo arqueología del saber. Ah, bueno. Está Debe difícil, ser, es re cagado, bro. es difícil, pero por lo menos se hace el intento y sí habla justo de eso. O sea, aún no lo acabo, estoy por la mitad, pero sí me parece muy importante. O sea, es como que aquí Foucault explica su metodología, cómo llega a sus... es el único libro metodológico que sacó Foucault y también Ok. podemos entender por qué habla de lo que habla o por qué dice que la historia de la locura, o por qué también la sociedad disciplinaria de la que ya hablamos antes. O sea, es como que un libro en el que Foucault explica su metodología para entender el discurso. Es muy bueno. Es que, por ejemplo, Dani, la locura es una construcción social. Claro,
La locura Porque es una son, construcción social. porque son personas que no comparten los mitos que comparte la mayoría de las personas. Y pueden también ser nocivas al status quo, y por eso cogen y las encierran, y dicen, no, estos son locos y van al manicomio. Porque antes, Perdón, eso lo legitima una comunidad científica. eso es lo que legitima una comunidad científica para ciertos intereses que también están para mantener el status quo. Porque en Historia de la Locura, Foucault dice que antes los locos no se los internaba, sino que se los trataba como personas con sabiduría. ¿Mm? O sea, como Por que los locos ejemplo. empezaban a hablar en una plaza y toda la gente se ponía alrededor y les escuchaba así como sabios. Pero luego llegó el punto en el que esos locos ya eran nocivos para el status quo, y se empezó a generar la característica de locura, y encerrarlos y apartarlos, y hacer como que no existe. Sí, 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 sí. Es Foucault interesante, siempre, Foucault. Deberíamos hacer el sí, episodio de sí, Foucault ya mismo, porque sí da mucho de qué hablar. da mucho de qué hablar. Y justo veo que también hay mucha crítica hacia Foucault, no solo por estas cuestiones de ahora que tú sabes que son, no, dejando eso de lado, sino cuestiones académicas y como, no sé por qué, no sé si tú cachas de por qué. Estaba viendo un poco estas páginas de Zizek Ujú. y hay mucha crítica a Foucault en su Que, contenido. es que hay Como que mucha, le dicen que no era ningún revolucionario, o sea, que el man solo daba, o sea, la crítica es que Foucault lanzaba ideas que eran importantes, pero que no llegaban a ser estructurales, o sea, que no te daba la manera de accionar y de cómo cambiar la estructura, alguna cosa así. No sé si me hago entender. no sé si has visto recién salió unas noticias de que la CIA le gustaba que los izquierdistas, que los marxistas lean Foucault. ¿No? Ah, ¿Por qué? ¿Por qué? porque según la CIA, ¿cómo era? Foucault de alguna manera, al hacer las cosas tan relativas, como que quitaban del pensamiento de las personas como que Es la lucha de ju- clases. justo, Entonces, justo. justo salieron unos documentos en los que decía como que recomiendan que se lea Foucault a este tipo de personas para que relativicen más las cosas, y se alejen de los problemas del marxismo, que se alejen del comunismo, porque el principal enemigo en esa época de la CIA era el comunismo, el marxismo. Entonces, eso también me pareció interesante. Es justamente por ahí va, justamente la crítica que te decía, es lo que justamente por ahí va, ajá, y es que creo que también a Foucault no le interesaba que le entiendan, ¿no? Sí, no. No le Es que, interesaba que lo es comprendan. que también se tiene como que estos prejuicios contra el posmodernismo, y Foucault es considerado un posmoderno, que todo es Sí, relativo y que la verdad no existe, sí, pero sí, cuando sí, te metes en el posmodernismo de verdad, deberíamos hablar de posmodernismo, sí, te das sí, sería un cuenta gran que, episodio. ajá, te das cuenta que no es que relativizan todo y dicen que nada existe, como esto de la construcción social podría ser algo posmoderno. O sea, dicen, las construcciones sociales son reales y tienen influencia, aunque sean arbitrarias, tienen influencia sobre la sociedad. No es Y no son que, malas siempre. no es que es relativo y no es verdad, y solo no existe y ya, hacemos como que no existe. En realidad, la posmodernidad te deja un poco como que meterte en por qué dicen que esto es real, por qué dicen que esto es verdad. No dicen que no es verdad, o no dicen que no es real, o que tiene influencia, o que en el mundo material tiene influencia o tiene poder, sino Solo es que, como de construirlo. ajá, deconstruyen las cosas. Y por eso se tienen muchos prejuicios contra el postmodernismo. Se cree que todo es relativo, nada es verdad y así, pero en realidad cuando te pones a leer a Foucault, cuando te pones a leer a otro postmodernista, Heidegger es bueno. Yo ja- A Heidegger le tenía en mal concepto, pero es muy bueno. sí, o ¿cómo es? Adorno y Horkheimer, La escuela de Frankfurt es la muy escuela de buena Frankfurt, también, también ¿no? son considerados postmodernistas, pero creo que este hecho de un poco criticar las estructuras sociales e ir más allá y de construir las cosas también te deja construir de nuevo. Un saludo a los profes que nos dieron la clase de sociología, ¿no? Muchas gracias por Sí, eso. sí, también yo quisiera hablar de Adorno y Horkheimer sobre Sí, sería muy bueno, sería muy ¿cómo se bueno. llama el libro? ¿Cómo es sobre la ilustración? La dialéctica de ilustración, ¿no La es? dialéctica La de la dialéctica de la ilustración. ilustración. Deberíamos empezar a hablar así de obras y decir como que, Pero hablemos primero de la ilustración, claro, con Hobbes y con Rousseau y todos ellos. bueno, ahí ya Y tenemos luego podemos- miles de nuevas ideas para nuevos podcasts. ya tenemos buenas ideas.
Conclusiones, Dani, para no aburrir a la audiencia. Sí, ya estamos hablando solo de Y estamos los... aquí organizando el sí, podcast nosotros. no les interesa, no les interesa. Pero bueno, conclusiones. Las construcciones sociales son arbitrarias, pero el hecho de que sean arbitrarias no significa que no sean reales y que tengan poder e influencia sobre las personas. Esa es una de mis primeras conclusiones. Sí, yo también, para que tú des lea la conclusión final de todo, yo solo, porque comparto mucho de lo que dices y de todo lo que hemos hablado. Pero yo creo que más allá de que esto sea un tema filosófico, como ven, o sea, se puede hablar de muchísimas cosas, podríamos topar demasiadas cuestiones, pero si quisiéramos aterrizar este capítulo a la vida real, yo creo que sería lo que dijo el Dani hace rato, es importante filosofar y criticar. No solo como decir de filosofar de que, ¿cuál es el sentido de la vida y qué hago aquí? Sino realmente como de criticar estas cosas, de por qué pensamos como pensamos, y para llegar a finalmente lo que dijo el Dani, para hacernos simplemente más empáticos y para no catalogar a la gente como buena o mala por una construcción social. O sea, simplemente por eso, entonces, eso creo que es lo que yo quería concluir, Dani, tú puedes decir lo demás. Ser empáticos, eso también me gusta, o sea, como que ser empáticos con las otras personas y que no te enoje, que no te afecte tanto que las arbitrariedades como las construcciones sociales, eso también como que recomendaría a las personas, como que si no te afecta a ti y sabes que la otra persona sí le afecta, o sea, intenta ser un poco más empático A la final y los no dos viven critiques de tanto. construcciones. Claro, entonces las construcciones sociales así funcionan. Y aunque sean construcciones sociales, también hay luchas que se forman a partir de eso. O sea, no le vas a ir donde un gay a decir, oye, eres gay porque es una construcción social. Te van a decir, Ese o es, sea, eso no quita el hecho de que la sociedad me siga discriminando y que tenga que ajá, hacer esta lucha porque me reconozcan. Entonces, es complejo. O sea, no es como que solo es una construcción social y ya, no nos quedemos así. No, sepamos que son que tienen influencia sobre las personas y que afectan a las personas y afectan también cómo funciona la justicia. Entonces, también estar conscientes de eso en cómo tratamos a las otras personas. Y no sé, tal vez la conclusión final de todo esto es que las construcciones sociales como que moldean el orden, moldean la sociedad, moldean las relaciones sociales y aunque son a veces difíciles de cambiar, hay que entender estas 5 actitudes de las que dije y ver, tener como estas actitudes rebeldes y ya revolucionarias a partir de las construcciones sociales que vemos que son nocivas. Y en un futuro ya dejar esas construcciones sociales y tener quizás algunas que nos funcionen mejor. O sea, dejar de lado de dividir a la gente por raza, por género, por, por sexo o dejar de dar tanta arbitrariedad a ciertas características, creo que también podría mejorar de alguna manera la sociedad y hacerla más justa. Entonces, eso, cuestiones y todo, sean críticos y un exacto. poco pónganse a pensar de dónde salen las cosas y por qué te afecta tanto que una persona quiera ser mujer cuando nació hombre. Entonces, Eso, Dani. eso. Cinco actitudes y León Foucault, eso es algo muy importante que se debe sacar de esto. Lean Foucault. Y pues eso, lo digo lo que siempre digo, Di lo que siempre dice el amigo. denle like, suscríbanse, la campanita si está en YouTube, en Spotify igual síganos, bájense los podcasts. A mí ahora que salgo a caminar con mis perros, a hacerles pasear, como que me gusta escuchar podcasts mientras voy así como que caminando así, entonces, les aconsejamos si es que les gustan los podcasts y les gusta escuchar ideas o cualquier otro podcast, salgan a caminar o no sé cómo escuchen los podcasts, pero escúchenos en Spotify, que creo que es bueno, es como que haces ejercicio y aparte nos estás escuchando. Y gracias también, porque a pesar de que estamos, como siempre digo, somos algo muy, muy chiquito, pero gracias porque vemos que es una audiencia constante, entonces eso hay que agradecerlo, se agradece muchísimo. Vamos creciendo y vamos generando comunidad, Exacto. una comunidad de mamarrachos como nosotros. Como es que comparten ideas transgresoras y memes robadas. Sí, y que les guste el mamarracheo. Así me gusta catalogar lo que hacemos, mamarrachamos, porque solo Sí, damos como que para algunas personas somos unos mamarrachos. sí. Entonces, tal vez Y así podemos llamar a nuestra audiencia, los mamarrachos. Todos somos sí, mamarrachos acá. porque eso somos, ¿no? Sí, entonces,
Gracias a todos. Esperamos que se siga creando una comunidad más grande entre la gente que nos escucha. Y recuerden, dennos temas, dennos ideas, hagamos dialéctica y síganos en nuestras redes, porque ahí vamos a estar sacando videos interesantes. Así que Exactamente. gracias de nuevo. Nos vemos la próxima en otro episodio de Ideas. Chau, chau.